Gloria a Dios. Así es que vamos a arrancar, mis queridos hermanos. El tema ahora ya se los dijimos, vidas intencionadas, y vamos a arrancar con la lectura de la palabra del Señor. Así es que lo dejamos en su pantalla y vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así. Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiamente, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén, amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Así que ahí estamos, amados, vidas intencionadas. Fíjese, vidas que logren nuestro propósito, porque la verdad, amados, cuando nosotros pensamos qué es lo que yo quiero hacer de mi vida, realmente pensamos en que queremos quizás tener dinero, queremos tener una bonita casa, tener todo lo necesario, pero todo eso lo queremos, amados, porque queremos en verdad quizás ser felices, ¿verdad? Ese es el fondo de todo, ¿verdad? El problema es que no tenemos muchas veces el concepto de esto. Y fíjense que es un tema tan perseguido por todo el mundo, y esta nación lo tiene tan claro, que dentro de su declaración de independencia de aquí de Estados Unidos está escrito lo siguiente, y quiero ponerlo en su pantalla para que usted pueda verlo, para que usted pueda meditarlo con nosotros, porque ese es el deseo también de esta nación. Dice así, se los leo: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad, oiga esto, y la búsqueda de la felicidad. Eso es parte de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Es decir, que este país está consciente que cada uno de las personas que habitamos acá tenemos el derecho, y fíjense que le llama inalienable, es decir, es un derecho que no puede venderse y que no puede cederse de manera legal, de tal manera que cuando alguien quiere quitarle la vida, quiere quitarle su libertad y quiere quitarle el derecho a que usted busque su felicidad, está infringiendo, está violando sus derechos fundamentales. Así que usted puede protestar que no le dejan buscar su felicidad, que están tratando de quitarle su libertad o están tratando de quitarle la vida, que ese sería la situación más difícil. Sin embargo, fíjense, amados hermanos, que ese documento, por valioso que sea, hay algo que no está garantizando. A pesar que nos garantiza el que nosotros podamos buscar la felicidad, pero no nos garantiza en ningún momento que seamos felices. No lo da como un derecho el ser feliz, ¿verdad? No dice en su escrito que la garantía es que usted va a ser feliz, sino que le garantiza que usted sea libre para buscar su propia felicidad. Y es que, amados, es un problema, ¿verdad? Porque el concepto de felicidad es sumamente relativo, y es un concepto que se adecúa a cada uno de manera personal, de tal manera que lo que puede ser para mí felicidad no lo es para usted, y lo que sus hijos consideran como felicidad no es lo mismo de lo que usted considera.
Entonces, amados, realmente estamos en un momento, en un país que garantiza que usted va a tener toda la oportunidad para ser feliz, pero que definitivamente no le garantiza la felicidad. Fíjense que esto es importante porque todos buscamos eso. Todos buscamos la felicidad y todos queremos alcanzarlo y la gente lo busca de diferentes maneras, ¿verdad? Así es, siempre la felicidad, como tú dijiste, es relativa porque uno nos conformamos con un tipo de cosas que nos hacen felices, otros con otros, dependiendo de la idiosincrasia de cada uno. Y ahí tiene que ver mucho lo cultural, sus raíces, el medio ambiente, pastor. Y también cómo hemos sido educados, porque algunos aprendemos a vivir y a ser felices con lo que tenemos. Pero qué bueno que nosotros pudiésemos enseñarle a nuestros hijos que Cristo es la vida, que Cristo nos trae la felicidad y que Él es el que nos va supliendo todas las necesidades conforme su riqueza en gloria. Amén. El problema es que en la búsqueda de la felicidad, mire que el tema no es en la búsqueda de la felicidad, sino que vidas intencionadas, ¿verdad? Pero en esa búsqueda de la felicidad nos perdemos porque consideramos la felicidad en posesiones. Queremos tener cosas para ser felices. Queremos sentirnos de una determinada manera y por eso es que nos vamos a las drogas, nos vamos al alcohol, nos vamos al sexo, nos vamos a una y mil cosas. Hay personas que consideran que serán felices viajando alrededor del mundo. No les niego que es un momento que da gozo, que da algún tipo de alegría, pero tiene que regresar, Así ¿no? es. Tiene que regresar. Nosotros fuimos a pasear y tuvimos que regresar y si mi felicidad era andar viajando, quiere decir que cuando regreso yo ya soy feliz, ¿verdad? Estaba una señora platicando con unas personas y pasó una persona ciega, ¿verdad? Con su bastón para dirigirse donde iba y dijo la señora, si ese ciego tuviese vista, fuera feliz. Pero es de preguntarse, la persona que está diciendo esto tiene vista y no es feliz, ¿verdad? Eso mismo pasaría con aquellas personas que están incapacitadas de caminar, de hablar, de escuchar. Nosotros hablamos, escuchamos, caminamos y la pregunta es directamente al corazón, ¿somos nosotros felices? ¿Somos nosotros felices? Porque muchos equivocan ese sendero, muchos equivocan ese camino. Y fíjense que leímos entre los versículos que leímos al principio, hay uno que me llama la atención y que nos encamina a lo que estamos hablando. Dice así el versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Entonces dice el versículo, el que quiere amar la vida y ver días buenos. O sea, no está hablando, amados hermanos, de que usted va a tener cosas, sino que dice, el que quiere amar la vida, es decir, que le gusta su vida, que está encantado con su vida. Y cuando dice y ver días buenos, quiere decir que si su vida ahora le gusta, el futuro para usted va a ser mejor. Entonces, la Biblia ahora nos muestra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un camino para que usted y yo podamos tener esa vida que tanto queremos. Entonces, ahora nosotros estamos hablando del tema vidas intencionadas. ¿A qué? A amar la vida y a tener días buenos. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿tiene usted días buenos? ¿Siente usted que es una persona feliz? Es importante poderse preguntar eso, ¿verdad? Porque este país le está garantizando, entre otras cosas, 3 derechos fundamentales que dice que son inalienables. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda. A la búsqueda de la felicidad. Y todos acá le llamamos el sueño americano. Y todos tenemos derecho a ello, pero para ello hay que trabajarlo, ir por un buen camino. Tenemos que
orientarnos, pastor, a qué es lo que queremos, cuáles son nuestras metas y principalmente ir con la bendición de Dios. Amén. Por allí vamos más o menos encontrando el camino según la Biblia, porque ahorita nosotros podemos hablar de psicólogos, de psiquiatras, de gente que viene y trata de levantar el ánimo a medio mundo, personas que son financistas, que han aprendido a cómo funciona el dinero y quieren enseñarle a las personas a hacer dinero. Nosotros podemos hablar de todo eso. Sin embargo, amados hermanos, hay mucha gente que tiene todo eso, tiene dinero, tiene juventud, tiene tantas cosas y tiene familia. Sin embargo, no son felices. Ellos no aman la vida. Mucha gente con dinero tanto no ha amado la vida que se ha suicidado. Se ha suicidado, así es. Pero como tú acabas de decir, vamos en busca de la felicidad en Cristo Jesús, no en lo material, no en todas las cosas, porque hemos visto que todas las cosas que están añadidas, materiales, no producen realmente felicidad, y está comprobado. Amén. Y fíjense que para aquellos que buscan la felicidad en emociones que provocan el alcohol, las drogas, sexo, etcétera, todo lo que usted quiera, que nos provocan emociones que son pasajeras, emociones para poder tener un estado de ánimo determinado, pero que dura muy poco. Mire lo que dice la Biblia, amados, y vamos a tomar del ejemplo de lo que dice la Biblia del alcohol. Mire exactamente lo que dice acá. Para aquellos que buscan amar la vida a través del alcohol, a través de las drogas, mire lo que dice Proverbios 31, 6 y 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Bueno, más claro, ¿para qué sirven las bebidas alcohólicas? Yo creo que ya la Biblia lo dice muy bien, y no solo las bebidas alcohólicas, sino que también ahí podemos incluir cualquier tipo de droga, pastor, que el placer es momentáneo, instantáneo, para olvidar todas aquellas penas, o para decir, algunos dicen para quitar el estrés, pero las consecuencias posteriores aún son más dolorosas o traen consecuencias que algunas veces ya no podemos borrar esa mancha. Fíjense que la Biblia es tan sabia, ¿verdad? Porque hay personas que están desesperadas de salir de su casa para irse con sus amigos a tomar, ¿verdad? Porque quieren divertirse, quieren ser felices por un momento. Pero aquí dice, amados, y se lo vuelvo a poner en su pantalla para que usted lo pueda ver, dice, dad la sidra ¿a quién? Al desfallecido, ¿verdad? Amén. ¿Y el vino a quién? A los de amargado ánimo, porque hay personas que, como leímos los versículos anteriores, que anda pensando y pensando en palabras, en mentiras, o diciéndose cosas malas, palabreríos, que ellos mismos, esa mentira que se dicen, se la llegan a creer y a hacer la verdad y en su corazón, pero luego se vuelven amargados porque esa mentira que confabularon y que han venido incubando por tiempos nunca se hace realidad, porque simplemente sigue siendo una mentira, aunque la sigan repitiendo. Fíjense que aquí podemos meter no solamente, amados, no solamente alcohol, drogas, etcétera, sino que relaciones ilícitas. ¿Por qué una persona que está casado, que está disque felizmente casado, por qué tiene que buscar una segunda persona, entrar en adulterio? Porque quiere sentirse feliz, darle espacio a una nueva relación, y eso va a traer más desgracia a su casa. Y fíjense que aquí dice ¿por qué está bien que le den la sidra al desfallecido y al de amargado ánimo? Dice, beban, y oiga esto, y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Cuando habla de necesidad, no está hablando específicamente de una necesidad material, porque puede que no tenga ninguna necesidad material, ¿verdad? Como mencioné hace un momento, simplemente sus labios hablan palabras de engaño. Es como tú dices, cuando se seduce a otra persona de manera inadecuada, la seducen por medio de engaños. Entonces, ¿cómo llevar esa culpabilidad?
su ánimo está algunas veces cuando no le sale su confabulación como es amargado. Y es que fíjense que ninguna persona sale de su casa diciendo, hoy voy a ver con quién voy a adulterar. No, son relaciones, surgen relaciones y se van permitiendo que a través de las emociones, de ciertas sensaciones, de ciertas esperanzas de felicidad y de desear el cuerpo de alguien, pues se engaña y piensa que va a ser feliz y que va a poder tener dos frentes y va a ser feliz. Eso es una tristeza, eso es una amargura, es una desesperación que a nadie participante de esa trilogía puede hacer feliz en absoluto. Entonces dice, olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden. Repito, no es necesariamente económica, sino que necesidad de felicidad, necesidad de paz, necesidad de sentirse amado, necesidad de sentirse bien, de sentirse aceptado por los demás. Miren los muchachos, ¿verdad? Con estos retos que aparecen en las redes, tantos riesgos en los que se meten para poder ser aceptados, ¿verdad? Y Sí. muchos muchachos mueren, tienen accidentes, etcétera, por ser aceptados. Amén. Y en estos tiempos que hemos estado confinados en nuestros hogares, aislados, se ha proliferado ansiedad. Y algunas veces creemos que la ansiedad se produce solo en los adolescentes, en los adultos, no, en los niños también. Y algunas veces nosotros llamamos a nuestros niños que es un niño inquieto, que es un niño extremadamente pasivo, pero no tomamos en cuenta que nuestros hijos también están sufriendo de ansiedad y están buscando fugas, están buscando qué hacer para eliminar o para satisfacer esa ansiedad y no sentirse con esa sensación. La importancia de hablarles de Cristo, pastor, de decirles enseñarles que nunca estamos solos. Tal vez algunas veces los padres tenemos la necesidad, porque en este país todos debemos trabajar y debemos de dejar en cierto momento nuestros hijos encargados a otras personas. Pero ¿cuál es la importancia de hablarles de Cristo? Que ellos sepan que aunque sus padres no estén o sus tutores, Cristo siempre está con ellos. El Espíritu Santo los guarda, los cuida, los protege y no tiene un niño. Yo he escuchado decir a niños, es que me siento ansioso. O, bueno, quizás en mis tiempos no se conocía mucho la palabra o no se sabía aplicar porque siempre ha existido, pero hoy los niños dicen, es que me siento deprimido, me siento ansioso, me siento solo. Entonces nosotros los mismos niños, perdón, dicen, es que tengo déficit de atención. Yo no, Sí. yo aunque al pequeñito me costaba concentrarme, yo no hubiese pensado decir mucho eso. menos decírselo a alguien. Ajá, sí, es bien difícil, o sea, no me estoy riendo de los niños, sino que No. a lo que nosotros ya hemos Que llegado. nosotros tenemos que ayudar, pastor, a lo que nosotros hemos llegado, al no prestarle atención, a no ayudarlo y al no dirigir a nuestros hijos, a no darle vidas intencionadas, muy bien intencionadas y direccionadas en Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo entiende bien cuál es el problema que tiene la humanidad, porque nosotros pensamos que yo no soy feliz por lo que está a mi alrededor, por las cosas que tengo, porque mi padre, mi madre, mis hermanos, mi trabajo, el presidente, le echamos la culpa a todos. Y mire, y eso es una costumbre debilitante, el echarle la culpa a todas las personas, cargar mi responsabilidad a otras personas, porque si yo digo que es el gobierno quien tiene la culpa, quiere decir que yo no puedo hacer nada. Si yo digo que mis padres, por su pasado, por su cuna pobre o por los vicios de mi padre, yo no soy feliz ahora, quiere decir que nada puedo hacer ahora. O por mis hijos. Y algunas veces decimos, ay, es que mi hijo tiene tal carácter, mi hijo hace tal cosa. Todos los hijos son diferentes, pero no debemos de olvidar que los hijos los hemos educado nosotros. Amén. Y nosotros tal vez no tuvimos la palabra de Dios como para poder direccionarlos, para poder orientarlos en la vida. Pero nosotros aún no es tarde y tenemos que siempre ayudarlos, y principalmente por ser, si ellos no conocen del Señor o por ser débiles en la fe, debemos, como nos manda la palabra, soportarlos. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo pone el dedo en la llaga y nos enseña dónde está el problema. Esto está en Romanos capítulo 7, versículos del 19, vamos a leer hasta el 21.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí y en cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, Pablo nos trae el enfoque, nos dice, ya no mires para afuera, el problema no está afuera. Aunque usted tenga un problema, aunque usted tenga una nube de problemas, el problema mayor no está afuera, sino que está adentro. En nosotros, pastor, y tenemos que hacer, antes de pensar que alguien nos está haciendo daño, que alguien me vio mal, que alguien no me quiso saludar, no, tenemos que vernos a nosotros mismos, y para eso está el espejo. Tenemos dos espejos. Tenemos la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos ver qué es lo que nos dice la Biblia, y tenemos el espejo físico. Cuando usted mantenga, bueno, yo diría, sería una buena terapia, tener un espejo a la mano, y cuando usted cree que lo ven mal, véase su cara. Posiblemente sea cada uno de nosotros que estamos haciendo mala cara a otra persona, y simplemente la otra persona se asusta. Entonces, como dice el apóstol, nosotros tenemos que primero autoexaminarnos a nosotros mismos para poder decir, para luego poder no estar acusando a las demás personas o decir que el mal viene del exterior, o que todas las personas me ven mal, o que todas las personas me hacen X cara, o que no me dan cariño. No, tengo que verme yo primero, autoanalizarme y ver cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy respondiendo, cómo yo estoy direccionándome en la vida del Señor. Entonces Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiere decir que desde el fondo el Señor Jesucristo, Él lo dijo, ¿verdad? Que no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque el mal está dentro. De ahí vienen todos los adulterios, todas las fornicaciones, todas las mentiras, todos los deseos que nosotros decimos, que nosotros exteriorizamos y materializamos, viene de adentro. Mira, aunque hayan personas que vengan y nos estén motivando a hacer lo malo, usted toma la decisión, usted dice si participa o no participa, de tal manera que el detonante está dentro de nosotros, porque si nosotros ya tenemos nuestras vidas bien intencionadas, bien direccionadas en Cristo, conocemos y seguimos los pasos de Jesús, nosotros sabemos, y para eso Dios nos ha dado un libre albedrío, para que nosotros podamos decidir si tomamos el camino ancho o el camino angosto, y seguimos las pisadas de Jesús. Entonces se nos garantiza, dijimos allá en la declaración de independencia de este país, que se va a garantizar su vida, se va a garantizar, ¿qué más dijimos? La búsqueda de la felicidad. Principalmente, ese es el tercero. La libertad, la vida, la libertad y la búsqueda. Y la búsqueda de la felicidad. No dice que va a venir usted a este país, porque algunos así creen. Vienen de nuestros países de estar en una hamaca bien galán. Sí, y vienen acá y dicen, no, yo de eso no quiero trabajar, no, yo quiero de X cosa. Entonces, acá se nos da el derecho de la búsqueda de la felicidad, pero para ello debemos de ir paso a paso, trabajando, bien intencionando nuestra vida, direccionándola siempre, como dije anteriormente, con la ayuda y la bendición de Dios. Y nosotros caminamos, amados, pensando siempre hacia el futuro. Caminamos hacia el futuro, y eso no está mal. Es una ley de la vida. Nosotros no podemos, nos es bien difícil concentrarnos en el tiempo presente, sino que nos enfocamos al frente o nos enfocamos atrás. Atrás están todos los errores que cometimos, aún nuestros momentos felices. Pero cuando nosotros los enfocamos mal, vemos hacia atrás y nos traen penas. Vemos hacia atrás, ya sea por los errores que cometimos o por los momentos felices que tuvimos. ¿Cuántas personas yo he visto que comenzamos a platicar de nuestros países y terminan llorando porque ellos tienen recuerdos muy bonitos, y creo que todos lo tenemos, pero eso nos impide, ya pasó, y nos impide el poder sacarle el mejor provecho a este tiempo y gozar lo que ahora tenemos? Entonces, por eso, pastor, es muy importante olvidar el pasado y recordar
para no cometer los mismos errores. O sea, saber que el pasado no determina mi futuro, Amén. ¿verdad? Sino que mi presente es consecuencia de mi pasado, pero yo puedo cambiar el enfoque sabiendo que hay algo mal dentro de mí. El pecado no me permite ver las cosas correctamente. Y esta generación, y así lo enseña la Biblia, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. A la pérdida de tiempo llama el buscar a Dios, el hacer dinero o el divertirse le llama bueno, y entonces nunca, por más placer que pueda obtener, por más dinero que pueda almacenar, nunca va a encontrar en un corazón insatisfecho, nunca va a encontrar la felicidad, no lo va a hallar. Y es que al corazón del hombre nadie puede llegar más que Dios. Y cuando Dios llega y nosotros le permitimos a Dios no solamente el salvarnos, sino que cambiarnos y poder amar su palabra, aún el creyente sigue teniendo vidas infelices, ¿verdad? Sigue viviendo en medio en la carne, en medio en el espíritu, anhelando su vida pasada y queriendo ser mejor, pero ese doble vida no le permite amar la vida que tiene y mucho menos, correcto. Disfrutar el momento de lo que Dios nos está dando, con lo que Dios nos está bendiciendo, con la oportunidad que tenemos de compartir con los seres que nos ha dado, principalmente en estos tiempos de pandemia, que hoy estamos disfrutando con nuestra familia. Mañana posiblemente nuestra familia decidió, no, es muy aburrido estar en una vida cristiana, mejor voy a ir a celebrar con el mundo. Y ya cuando nosotros venimos a ver, ya han partido, porque estamos en una época muy vulnerable con nuestra pandemia. Correcto. Entonces debemos de disfrutar lo que Dios nos está dando día a día y con las personas que tenemos, y no estar recordando y, como decía, tomando esa raíz de amargura, podría decirlo, está recordando el pasado, los pecados pasados, o anhelando lo que no tuvimos o lo que tuvimos, y posiblemente el Señor tiene la bendición, algo mayor ahora para darnos, pero nosotros no hemos puesto la vista al frente. No sabemos que quien nos va a dar la felicidad, quien nos va a dar todas las cosas por añadidura, es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, mire, estamos enfrascados en medio de 3 tiempos, ¿verdad? De la cual solamente uno tenemos en nuestra mano. El pasado ya pasó. Ya pasó. El futuro probablemente no suceda, no está en nuestras manos, y lo que tenemos es el ahora. Pero a pesar de que usted pueda controlarse y pensar en el ahora, siempre seguimos manteniendo el problema interior, que el pecado. Y al tener nuestro pensamiento entenebrecido, al tener nuestra mente llena de la maldad del mundo y de Satanás, es imposible que nosotros podamos ver claro ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Ni el futuro. Y porque muchas personas, cuando ven al futuro y ven, ay no, ni que uno les habla de Cristo y la esperanza que nosotros tenemos, y por qué algunas veces nos cuidamos, porque somos respetuosos de la ley, nos sometemos a las autoridades en cuanto a la vacunación, pero también estamos confiados que si morimos vamos a la presencia de Dios, que nuestro futuro y nuestra vida es eterna en el futuro, en el cielo. Pero algunas veces nosotros nos perdemos todo el presente por estar pensando en el pasado, o por estar pensando que el futuro es incierto. Así es, y en verdad es incierto si no tenemos la certeza en Cristo. En Cristo, amén. Entonces, los versículos que tomamos al principio de 1 de Pedro, al cual ya vamos a regresar en un momento, dice: si quieres amar la vida y tener días buenos, ¿amas tu vida? No en cuestión de sobrevivencia, sino que te gusta tu vida, disfrutas tu vida, disfrutas lo que tienes, disfrutas de tu familia, disfrutas de tu trabajo, disfrutas de la oportunidad que Dios te da cada día.
porque Dios no te está garantizando, y perdóneme lo que voy a decir, ojalá que me dé a entender. Dios no le está garantizando a usted que usted va a ser feliz en este mundo, que porque yo soy creyente yo voy a ser feliz. Amado hermano, Dios no está garantizando eso, sino que si Dios lo garantizara, Pedro nos dijera, si quieres amar la vida, si quieres tener días buenos, o sea, si fuera una garantía tu felicidad en esta tierra por haber recibido a Cristo, tú ya fueras feliz. Pero ¿cuántos cristianos amargados, cuántos cristianos tristes, cuántos cristianos desmotivados porque no han permitido, no han seguido el camino que Dios les ha dado? Y entonces, cuando no hacemos eso, amados hermanos, estamos bien lejos. Y ya no digamos de los que no conocen al Señor, es imposible que puedan ser felices. Pero es que se ven felices, sí, por un momento, como el borracho en su tiempo de tomar, ¿verdad? Y no en su borrachera, sino que en el tiempo donde todavía está consciente y está disfrutando con sus amigos, porque cuando ya está borracho es imposible que sea feliz. Casi todos los borrachos terminan llorando, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo yo? Hablo de mi persona cuando yo tomaba, ¿verdad? Y de ver a todos mis amigos que cuando hacen lo que quieren, les va peor. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema en nuestro corazón. Ahora, dime. No, por eso la insistencia en que cada uno tiene que hacer un autoanálisis, porque como nos decías, Pablo, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. O sea que cada uno conoce sus debilidades, sus pecados, porque muchas veces nosotros podemos dar un aspecto afable, amigable, pero cada uno sabe las cargas que lleva dentro. Por eso cada uno de nosotros, pastor, debe hacerse un análisis, porque siempre hay algo, una espinita que es la que nos está llevando a esa amargura, la que no nos deja buscar esa felicidad, la que no nos deja, teniendo todo, ser felices. Amén, amén. Y es más, el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí, venid a mí. Él no viene a nosotros porque Él ya nos hace el llamado. Si, los que somos salvos hemos sido llamados y atendimos el llamado. Por eso es que Jesucristo dice, venid a mí. Y la pregunta es, ¿ya fue usted? ¿Ya atendió la voz de Jesucristo? No le estoy preguntando si usted se congrega. Le estoy preguntando si usted verdaderamente tiene una relación muy personal con el Señor Jesucristo. Porque Santiago, mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25, oiga lo que dice. El que mira, léelo por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Fíjense, ponga atención a esto, porque ahí habla de ley, e inmediatamente dice que esa ley es de la libertad. De la libertad. Y a esa ley dice ahí mismo, mire la primera línea, dice, mas el que mira, ¿de qué manera? Atentamente. O sea, todos piensan que entre más libertad, porque lo equiparan a libertinaje, ellos tengan, van a poder ser feliz. No, si yo hago lo que yo quiero, es que yo soy feliz. Pero están en la situación en la que se encuentran porque hicieron lo que ellos quisieron. Y entonces no pudieron entender qué es lo que le iba a ocasionar esto. Y muchas veces no medimos las consecuencias, pastor. Y las estamos viendo en otras personas, pero creemos que a nosotros no nos va a suceder. Sobrevaloramos la posibilidad de las cosas buenas que nos pueden pasar haciendo nuestra voluntad y minimizamos las consecuencias. No va a pasar eso. Y algunas veces dice, no, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar eso. Al contrario, dice el Señor que a sus hijos corrige, a los otros no conocen de Dios, por tanto, no, el Señor no los va a corregir porque no son sus hijos. Correcto. Es como cada uno de nosotros corregimos a nuestros hijos, no al hijo ajeno. Por tanto, cuando nosotros intentamos hacer lo malo y solo somos oidores olvidadizos, el Señor siempre tiene una porción para corregirnos. Así es, amados. Y fíjense que el problema es una palabra, libertad.
¿verdad? Y nosotros pensamos en el libre albedrío. Ok, yo hago lo que quiero, pero esa misma oportunidad de hacer lo que quiero me hace también a mí acreedor de las consecuencias de las cosas que yo hago, ¿verdad? Y entonces yo quiero hacer mi voluntad, pero no quiero los problemas que acarrea eso. Por eso, amados, libertad no es lo mismo que libertinaje. En Gálatas, el apóstol Pablo les dice que no se aparten de la libertad a la que los ha llamado Cristo, pero que no cometan, no en ocasión de la libertad que nos ha dado Cristo, no la conviertan en libertinaje. Es decir, no le den rienda suelta a sus sentidos, a sus deseos carnales, porque ya está súper comprobado que vivir así no es felicidad, sino que es tristeza, es un yugo, es una cadena de maldición. Cuando hablo de maldición es problema tras problema, pues a eso me refiero. Entonces dice el versículo 25, que se lo vuelvo a poner en su pantalla, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Fíjense, esa palabra es tan difícil de absorberla como querer definir felicidad. ¿Por qué? Porque todos creemos que ser libre es hacer lo que nos da la gana. Acabamos de estar celebrando la independencia, ¿verdad? México celebra su independencia el 16 de septiembre y nosotros en El Salvador y toda Centroamérica el 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, estamos en ese tiempo y fíjense que la libertad mayor no es hacer lo que yo quiero. La libertad mayor es reprimirme de lo que quiero hacer para obtener un bien mayor después, una satisfacción inmediata. ¿Cuál satisfacción inmediata? Pues me voy al cine, me voy para el cine y voy al cine y ya estuvo. Pero muchas personas dicen: no, yo no puedo ir al cine porque debo ir a trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer esto. El que dice: no, yo me voy a comer todo eso, tengo ganas de comerme todo eso, y entonces, pero quiero rebajar, pero nunca logra su objetivo. Entonces, pero el que dice: no me voy a comer todo eso porque quiero adelgazar, ya sea por problemas de salud o por estética o por lo que sea. Entonces, cuando usted logra reprimir sus deseos inmediatos por un bien mayor, amados hermanos, usted está siendo libre. Y en el Señor es lo mismo. Y es parte de una vida intencionada y bien intencionada, porque estamos hablando de dominio propio. Correcto. Y fíjense que dice Santiago, lo vuelvo a poner en su pantalla para que usted lo pueda observar. Mas el que mira atentamente. El mirar, amados hermanos, aquí está hablando de un mirar intencionado, ¿verdad? Para sacarle provecho. Entonces dice: mira atentamente ¿a qué? A la perfecta ley. Cuando otros están viendo el mundo, aquí dice: el que mira la perfecta ley, a la de la libertad, y mire y decide, ¿verdad? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Quiere decir que las personas que dicen que son creyentes pero no perseveran, ellos son oidores, ¿cómo le llama ahí? Pero no hacedores de la Correcto, obra de Dios. Olvidadizos. Si usted va a las 1000 o va al culto y hace lo que le da la gana, usted es un oidor olvidadizo, sino que, dice Santiago, sino hacedor de la obra. Y mire lo que dice al final. Dice: este será bienaventurado en lo que hace. Así es, en lo que hace. Y la palabra bienaventurado, mi querido hermano, viene del griego makario, que quiere decir feliz. Y eso, amados, es el objetivo, creo yo, de todos en esta tierra. Vivir lo mejor que uno pueda en cuanto a sentirse, a ser feliz, ¿verdad? Definitivamente que el destino eterno con Cristo ya lo tenemos solucionado, pero en esta tierra, amados. Y si Dios decide no darle lo que usted tanto le está pidiendo porque Él tiene toda la potestad de hacerlo, o porque considera que no es conveniente por el momento darle lo que usted le está pidiendo, ahora, ¿cómo estaría usted
¿Cómo viviría en relación a su Dios? ¿Podría tener paciencia? ¿Podría esperar pacientemente? ¿O si usted se va a desesperar y Dios no me dio lo que quería, entonces yo me retiro y deja de perseverar y se va al mundo? Olvídese, la bienaventuranza no va a funcionar en usted. La felicidad en el Señor, el gozo que solo viene del Señor, no estará en usted. Y como nos pone cuando en Primera de Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Primero tenemos, como nos dice en el Decálogo, que amarás a tu Dios como a ti mismo. Tenemos que amarnos, amar a Dios. Y si esa es parte de amar la vida, porque si nosotros no nos amamos a sí mismos y mucho menos amamos a Dios, no vamos a ver días buenos, como dice la palabra de Dios. Y luego nos da como... Para mí son como fórmulas. Refrene la lengua del mal, porque cada uno algunas veces hablamos ya sea de otras personas o hablamos de nosotros mismos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, o vamos a contar lo que está sucediendo en el seno de nuestra familia. Vamos fuera y decimos, fíjense que tal y pasó tal y tal cosa, pero dice la palabra, refrene su lengua. Para el que tenemos que amar nuestra vida, y si queremos ver días buenos, no vernos incluidos en problemas, no estarnos amargando con cosas que algunas veces ni tienen que ver con nosotros, sino con los demás. Cada uno sabe cómo ha decidido amar al Señor, cómo ama su vida, cómo ha decidido llevar una vida intencionada en la vida cristiana, llevar buenos pasos. Refrene su lengua, dice. Y eso es lo que nos manda el Señor, a que nos apartemos primero del mal, que refrenemos nuestra lengua, que nuestros labios no hablen engaño, nos dice. Fíjense porque que algunas veces, desde chiquitos les enseñamos a nuestros niños, si te preguntan tal cosa, tú no vas a quedar mal, di tal cosa. Y ya los niños van aprendiendo a confabular. Cuando uno les pregunta algo, ellos ya tienen la mentira siguiente. Y el Señor nos manda que si queremos ver buenos días, nuestros labios no hablen engaño. Tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, y si ya somos personas adultos mayores, aprender que eso no trae nada bueno, y mientras hay vida hay esperanza. Podemos refrenar nuestra lengua del mal y aprender en Cristo. No hay día que nosotros no aprendamos algo. Nunca tenemos que cerrarnos a decir yo ya lo sé. Amén. Porque entonces no va a haber felicidad, pastor. Esa búsqueda de la felicidad se queda como en pausa. Fíjense, amados, que la Biblia nos habla y nos da pautas de conducta para que nosotros tengamos ciertas retribuciones de bendición. Mas, sin embargo, amados, el principio de todo es uno solo. O sea, si usted quiere disfrutar de la bendición de Dios, de aquella bendición que dice Proverbios, que no añade tristeza, ¿verdad? Que es la que prospera y no añade tristeza, ¿verdad? Tenemos que comenzar por el principio. Y fíjense que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice esto: apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Y dice, busque la paz y sígalo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tomar una decisión. No nos podemos apartar del mal si no tomamos la decisión. Y la decisión, amados, no es en mis fuerzas. Oiga esto, no es en mis fuerzas. Amén. Es en las fuerzas de Dios. Y para poder tener las fuerzas de Dios, tengo que llegar a Él a través de Jesucristo. Entonces, no puedo yo pensar que voy a reprimirme, porque aún el rey David dijo que él había puesto cuchillo en su garganta para no hablar frente a sus enemigos, pero no pudo sostenerse, y por más que estuvo callado, y cuando oyó a todos sus enemigos hablar sandeces, cosas que a él le molestaron y que deshonraban a Dios, dice que él
dice la palabra, proferí palabra, y entonces comenzó a hablar un montón de cosas que arruinaron toda la reunión y Todo. fue peor, como que hubiera comenzado a hablar mal desde el principio. No se pudo contener. ¿Por qué? Porque solo es a través del Señor que nosotros vamos a poder tener verdaderamente las riendas de nuestra vida. Por eso es que, oiga esto, es una decisión. Y vuelvo a poner Así el versículo. Oiga esto, vuelvo a poner el versículo. Apártese del mal y haga el bien. Pero no se trata de obras, se trata de una decisión interior de acercarme al bien que es Jesucristo. Y cuando lo encuentre, dice que busque la paz. ¿Y qué dice? Y sígala. Correcto. Así es, porque lo que nos aparta del mal, nos aparta del mal es el pecado, es lo que nos separa de Dios al hombre, el pecado, pastor. Y no hay nada que pueda limpiarnos de toda maldad que la sangre de Cristo. Él es el único que murió y derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Y luego nosotros tenemos que perseverar en el caminar de Cristo para ir creciendo espiritualmente, pastor. Y por eso fíjense que hay una profecía en Isaías que para nosotros ya es pasada. O sea, estaba hablando de una venida de un muchacho, de una venida de un ser que iba a cambiar todas las cosas. Mire lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6. Es una profecía mesiánica y ponga atención a esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de ahí paz. nos está dando la respuesta. En busque la paz, nos decía Primera de Pedro, y sígala. ¿A quién tenemos que seguir? Al príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo, el que dio la sangre, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero para eso tenemos nosotros que abrir nuestro corazón, abrir nosotros esa puerta, porque el Espíritu Santo es un caballero que no va a llegar a irrumpir ni a botar su puerta ni a forzarlo. Tiene que ser de manera voluntaria, que sea ese pecado el que nos separa de Dios, el que nosotros vamos a aborrecer, el que nosotros vamos a desechar, del que nosotros nos vamos a apartar. Y como nos dice Primera de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien. Pero ¿cuándo vamos a hacer el bien? Cuando haya llegado ese príncipe de paz a nuestra vida. Busque la paz, busque el príncipe de paz que es Cristo Jesús y sígalo. Siga su camino, sus pisadas. Cuando nosotros encontremos a ese príncipe de paz, a ese mismo que Isaías le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a habitar en nosotros. Amén. Seremos limpios de pecado. Nuestro entendimiento estará más apegado a la voluntad de Dios, y a partir de ahí el Espíritu Santo va a comenzar a producir en nosotros lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu. Y fíjense que estos están en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, y quisiera que los leyera para que usted viera lo que su corazoncito va a producir. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nos dice Gálatas 5:22. Y fíjense que dice que el fruto, no dice que son como sí lo dice de las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, versículos anteriores, pero aquí dice más el fruto, es decir, que es un fruto que viene con diferentes ramificaciones y comienza a darnos a nosotros de su bendición, y comienza a producir en nosotros situaciones diferentes, sentimientos y decisiones diferentes que antes no teníamos. Amor, ¿verdad? Un amor que decides amar, que decide estarse, que no está de arriba para abajo. Un gozo porque mi problema con Dios se ha resuelto. Y si mi problema con Dios se ha resuelto a través de Jesucristo, ¿qué tengo yo? Paz. Paz.
Hay paz en mi corazón y en la quietud de mi corazón yo puedo tomar buenas decisiones. En la quietud de mi corazón yo puedo ver lo que ¿cómo se llama? Con problemas o alterado no puedo ver. Puedo ver claramente las buenas y las malas intenciones, y esto, amados hermanos, me va a dar paciencia porque voy a aprender a confiar en Dios, y cuando ya tenga paciencia voy a tener una actitud buena delante de las personas, sabiendo que Dios tiene el control. La bondad estará en mí, y amén. Fíjense, uno de los frutos del Espíritu es la fe. Así es. Y esta fe no es una fe para salvación, sino que es una fe que más se refiere a fidelidad, a una persona fiel, a una persona que cumple lo que promete y toma decisiones y puede seguir caminando hasta cumplirlas, hasta llegar a la meta, ¿verdad? Y entonces, amados, podemos, y para seguir los frutos del Espíritu, mansedumbre, podemos nosotros aceptar, oír y aceptar la voluntad de Dios, y podemos tener templanza. Y la templanza, amados, no es otra cosa que el autocontrol. Amén. Que es algo tan importante para amar la vida y para ver días mejores. El autocontrol, que es el dominio propio, eso hay. Y dice el versículo que leímos: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada en contra. Todo va a estar bien, amados hermanos. Y por eso es que tenemos nosotros que, si usted quiere amar la vida y ver días mejores, amados, si bien es cierto, es bueno no hablar mal, no dejar ir demasiado la lengua, y eso nos evita problemas. Pero aunque usted se vuelva la persona más discreta, si el Espíritu de Dios no está en su corazón, usted tarde o temprano va a cometer errores que le van a traer maldición a su vida, que le van a traer problemas a su vida. Por eso, amados hermanos, es que Salomón, el gran sabio Salomón, que en el ocaso de su vida cometió todos los malos errores que no había cometido durante su vida, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, Salomón concluye su discurso en lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, nos dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y manda sus mandamientos. Dice, porque guarda. Esto es el todo del hombre, mis queridos hermanos. Realmente, amados hermanos, cuando nosotros tenemos esa bendición de tener a Cristo en nuestro corazón, y nosotros tomamos la decisión no solamente de pensar en Él como nuestro Salvador, sino que verlo como nuestro Señor, y tenemos un corazón obediente a Él, nosotros vamos a poder pensar en que lo que dice Pedro, que también es una réplica de lo que aparece en el libro de los Salmos, amados hermanos, nosotros lo vamos a poder poner en práctica, porque cuando pensamos en esto, pensamos en ¿cómo se llama?, en todos los errores que cometemos, amados, decimos, ¿cómo voy yo a poder alcanzar? ¿Cómo voy a poder yo a sostenerme? ¿Cómo voy a poder yo a tener control de las cosas que yo digo, las cosas que yo hago, si yo siempre me equivoco, si yo soy así, yo soy asá? Entonces, quisiera volverle a leer la carta a Pedro, el texto con el que comenzamos. Quisiera volvérselo a leer, y ponga mucha atención, porque cuando ya lo ve con Cristo en su corazón, y con la paciencia que solo Cristo nos da y la paz que solo Cristo nos da, usted ya no ve esto como algo imposible. Amén. Ya no lo ve como, ay, él está bien lejos de mí. Correcto. Eso mucho cuesta, y no lo ve de manera sacrificial. Léelo a continuación. Sino que eso es algo que va a ir surgiendo. Mire lo que dice, por favor, lo vamos a leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos,
amigables, no devolviendo, oiga qué difícil esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Mire qué es lo que tenemos que hacer nosotros, bendiciendo. ¿Por qué? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es lo que es para nosotros. Y por eso, amados hermanos, porque dice el versículo 10, y ahora sí lo podemos ver con otros ojos, dice, porque el que quiere, léelo por favor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, nos dice el Señor. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está viviendo como Dios manda, aunque se equivoque, pero sigue intentando, sabe que Dios va a escuchar sus oraciones. Amén. Y no va a tener miedo de que los ojos de Dios estén sobre usted. Y al final dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén, mis queridos hermanos. Yo no sé si usted ama la vida, pero si usted le permite a Cristo gobernarla, usted la va a amar. Usted va a poder ver a través de los ojos de Jesucristo. ¿Y cómo logro eso, pastor? A través de la Biblia, amado. Amén. A través de su palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos la mente de Cristo a través de la palabra. Ahí dice quién es Cristo, ahí dice qué es lo que quiere Cristo, qué es lo que es para nosotros y qué cosas nosotros tenemos que dejar. Mi querido hermano, ¿quiere amar la vida? Ame a Cristo. Quiere que vengan días buenos, ame al que todo lo puede. Ese es Jesucristo, no hay otra manera. Podrá tener dinero, podrá tener carros, podrá tener todo lo que usted quiera, pero eso no le garantiza a usted la felicidad. Es más, amén, usted puede congregarse, puede tener un pastor, puede haber recibido a Cristo, pero si no le da espacio, la Biblia no garantiza que usted va a ser feliz en esta tierra. Hasta que el príncipe de paz deposite su paz en su corazón y usted le permita a él tomar el control y usted obedecer su palabra, entonces vendrán días hermosos, amará su vida y sabrá que lo que venga será para su bendición. Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias en este momento, pero queremos invitarlo de todo corazón. Yo no le conozco y no sé qué personas van a ver esto, pero si usted quiere aprender a amar la vida, no la vida de que yo no me quiero morir, no, que le guste su vida, que esté encantado con su vida y que usted esté seguro de que vienen días buenos, es necesario que usted se rinda a Jesucristo. Amén. Y lo reciba como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Ríndase, deje que el Señor controle su vida y usted va a aprender a que su vida le encante, a amar la vida y a saber que el futuro es todavía mejor. Muchas gracias, mis queridos hermanos.